funciona, está bien. Si no funciona, recurro a tu ayuda. Bueno, bienvenidos todos a estas charlas. Les pido a todos los oyentes que apaguen el micrófono, a menos que tengan que hablar. E invitamos a todos a Ernesto, te pusiste como presentador. Tenés que corregir eso. Quiere presentar, Ernesto. Si llegan a cortarse, pueden entrar por teléfono. Hay un teléfono en la invitación y pueden escuchar la charla por teléfono. Bueno, presento a la moderadora, que es Regula Roland. Bueno, buenas tardes a todos los amigos que veo y a alguna gente que todavía no conozco, que evidentemente espero ser amiga también con el tiempo. Lo que estamos dando inicio ahora son la segunda serie de charlas argentino-germanas del Centro Día, que van a ser 5 charlas. Esas charlas, en realidad la particularidad de esta serie es que todos los oradores están en el interior argentino, es decir, me alegro mucho tener tanto apoyo de las diferentes provincias con los temas que vamos a presentar. Les digo algo que muchos evidentemente saben porque ya son amigos, pero otros quizás no. Espero no ser larga con esto. Hablando del Centro Día, el Centro Día está en su 7º año de existencia. Su finalidad es reunir testimonios sobre la presencia de hablantes del alemán en Argentina y darla a conocer. Se coleccionan en su archivo y biblioteca documentos, libros, una biblioteca de testimonios y una biblioteca de consulta. Luego de materiales diversos como fotos, mapas, cintas grabadas y documentos electrónicos, documentos, periódicos y libros. Se sostiene este centro mediante la colaboración, el apoyo por socios y voluntarios. Su existencia por ahora depende del apoyo institucional de la Universidad de San Martín, Universidad Nacional. Se ocupa del asesoramiento de sus usuarios y con ayuda de terceros, es decir, fundaciones, por ejemplo, el mecenazgo de la Ciudad de Buenos Aires. Se ocupa de la elaboración de proyectos de ordenamiento, clasificación y escaneo de sus materiales, o también de otros materiales fuera de su propio ámbito, como por ejemplo hemos escaneado un importante fondo de la familia alemana. Y también se ocupa de dar a conocer sus temas. Para esto, hasta ahora recurrió a publicar sus cuadernos del archivo, luego el boletín mensual, avisos y notas en el Argentinisches Tageblatt, y a organizar coloquios, exposiciones, talleres y conferencias. En el contexto de la actual pandemia y de la interminable cuarentena, organizó estos ciclos de charlas, de los que arranca el segundo, que es de carácter instructivo e interactivo, y se lo brindan algunos de sus colaboradores académicos, todos voluntarios, colaboradores de ciclo. Para la presente serie, entonces ya dije que hemos invitado a conferencistas que desarrollan su carrera en algunas de las provincias argentinas, salvo René Krüger. René, luego de trabajar como docente en Buenos Aires, en el ICEDET y en la Universidad Católica Argentina, se mudó a Entre Ríos, que está ahora entonces también entre los provincianos.
Espero entonces que todos disfrutemos de vuelta de esta modalidad. Al final de la charla tenemos tiempo para que los oyentes enriquezcan el tema con preguntas o observaciones por chat. El maestro del chat es nuestro presidente Roberto Liebenthal. Por favor, perdón, Evan Veratz, por favor, que dejar de compartir, porque está ocupando la... Bueno, mientras... Por favor, apagar los micrófonos, los que tienen abierto. Evan Veratz, por favor, salir de... Está presentando Evan Veratz, por favor, salir de presentar. Somos todos nuevos en esto. En estos, ahí está, Sí. ahí estamos. Bueno, ¿no? mientras tanto me parece que más o menos el público se reunió y quiero presentar entonces al orador que es René Krüger. En realidad no vale la pena o no es necesario presentar a René, porque René creo que todo el mundo lo conoce y muchos se han unido a la charla de hoy justamente para escucharlo. Y no porque no lo conocían, sino porque ya lo conocían. Aparte, su biografía se puede leer en Wikipedia y en otros lugares, es decir, es bastante fácil acceso, donde curiosamente falta justamente en casi todas las presentaciones que pude encontrar la faceta que nos interesa a nosotros en este momento y que también interesa especialmente, me parece, al público que se nos une, que es su ocupación con los alemanes del Volga o con los alemanes de Rusia y con todo este acervo histórico que se junta con esto. Entonces solamente te digo brevemente que René nació en Hohenau, Itapúa, Paraguay, en 1950 y es argentino naturalizado. Es licenciado en Teología por el ICEDET en Buenos Aires en 1974, doctor en Teología del ICEDET Buenos Aires en 1987, doctor en Teología de la Universidad de Ámsterdam en 2003 y doctor en Historia de la UCA de Buenos Aires en 2016, es decir, casi todavía es un doctorando. Bueno, 3 doctorados y además lo que quizás más lo hace conocido para muchos de nosotros es que es un pastor de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata, donde clarísimamente me parece por lo menos que es claro que su ocupación con los alemanes de Rusia tiene que ver mucho con su labor, con su trabajo pastoral en las provincias que tienen población de los alemanes del Volga. No sé si es verdad, después por favor René me corregís. Además, ha sido René profesor titular del Instituto Universitario ICEDET, Departamento de Biblia, Área Nuevo Testamento, de 1985 a 2015, rector del ICEDET, 1999 a 2007. Para los que no saben, el ICEDET es una alta escuela de estudios protestantes, aquí cita en Buenos Aires, en la cual se juntaron varias de las iglesias protestantes justamente para poder impartir la enseñanza teológica. Bueno, es realmente una cosa muy triste que este instituto hace 2 o 3 años tuvo que cerrar sus puertas y no sé si tiene perspectiva de volver a trabajar. Él fue también profesor interino adjunto de la Facultad de Teología en la UCA, en el Departamento de Sagradas Escrituras, desde 2010 a 2015. Y se jubiló
en agosto de 2015 y es a partir de ahí que se fue a vivir a Gualeguaychú en Entre Ríos. Bueno, de los libros hay, si abrimos el internet para orientarnos sobre René, tiene algo como, no sé, no los conté, pero deben ser más de 15 libros teológicos. Y curiosamente es más bien difícil encontrar los otros libros que él hizo en parte guiando traducciones, en parte haciendo introducciones de libros de los alemanes del Volga, que a mí me parecen una labor muy importante también de su actividad, y habría que directamente agregar a Wikipedia esta faceta de la labor de René Krüger. René, no te voy a aburrir más con tus méritos. Ya ven ustedes que son muy importantes. Es un lujo tener a René aquí hablando con nosotros, para nosotros, y va a hablar sobre el idioma de los alemanes del Volga. Muchísimas gracias por participar. Conecta tu micrófono, René. Perfecto. Voy a compartir pantalla y decir antes de eso algunas pequeñas cositas. Lo que se ha puesto en Wikipedia sobre mí lo sacó alguien del currículum que yo tenía en la UCA, pero está bastante atrasado y no me tomé el tiempo para corregirlo. Además me rejuveneció 4 años. Yo nací en el 50 y no en el 54, como dice ahí. En segundo lugar, los libros que escribí y que traduje y que coedité con otros autores andan más o menos por los 60 en este momento. Con respecto al dialecto, les aclaro que no es fácil escribir un dialecto, pero hay reglas generales y también hay pequeños manuales, lo que en alemán se llama Leitfaden, cómo escribir un dialecto, de manera que si van a aparecer después en la pantalla algunas palabras escritas en dialecto alemán del Volga, siempre son corregibles, como todas las cosas que no tienen reglas demasiado claras. También quiero decir que en lingüística no hay palabras sucias, así que si aparece alguna que a nivel general suele ser ubicada en el rubro de las palabras fuertes o sucias, no se asusten. Para la lingüística las palabras son palabras y el aspecto moral, ético, estético es de la cultura. Porque en un lugar va a aparecer eso y seguramente se van a reír y otros van a decir, ay, ¿cómo un pastor puede poner una palabra así? Y yo de mi casa hablo el alemán estándar y el castellano, bastante también el suizo-alemán, porque mi madre fue suiza y siempre hablaba con su mamá, y el alemán del Volga lo aprendí estando en Entre Ríos, como dijo Régula, trabajando en congregaciones de la Iglesia Evangélica de Río de la Plata. Durante muchos años, eran 24 y ahora otra vez 5, y además mi esposa es alemana del Volga en tercera y cuarta generación, respectivamente, del lado materno y paterno, y todas las consultas que tengo, tengo un diccionario viviente. También hemos editado ya un libro que después voy a mencionar. Bien, ahora voy a tratar de compartir pantalla, a ver si esto sale bien. Perfecto. ¿Apareció ahí? Genial, sí. Bien, Bien, bien. el dialecto alemán del Volga. En Alemania no es muy conocido este rubro
aunque hay una universidad, la de Mannheim, que tiene una cátedra y un instituto de investigación de todos los dialectos alemanes de Rusia. En el transcurso de la charla voy a explicar un poco qué significa alemán de Rusia y concretamente alemán del Volga, porque alemán de Rusia es una designación techo, Oberbegriff, para todos los dialectos alemanes que se hablan y se hablaban en el territorio ruso, después soviético y ahora otra vez ruso, y en los países donde ellos migraron. La historia de los alemanes del Volga comenzó con las medidas tomadas por la emperatriz Catalina II, llamada la Grande, que era una princesa alemana luterana que por su enlace matrimonial y la muerte muy prematura de su esposo, ascendió al trono del zar ruso. Se había convertido en la Iglesia Ortodoxa, hablaba perfectamente ruso y fue, se puede decir, la mujer más importante de la política rusa de toda la época moderna. Luego de una primera invitación que ella hizo en 1762, promulgó un manifiesto el 22 de julio de 1763, o sea, hace ya algo más de 250 años, en el que prometía una serie de privilegios a los extranjeros que se estableciesen en Rusia con el objetivo de ser colonos, agricultores y trabajar en otras profesiones más. Esta oferta atrajo a unos 30.000 migrantes, fundamentalmente de tierras alemanas, movidos por penurias económicas en la secuela de la Guerra de los 7 años y diversas medidas opresivas. Los migrantes salieron principalmente de Hesse y Franco-Renania-Palatinado, caminando hasta Lübeck. Allí se embarcaron a Rusia en barcos a vela y en Rusia fueron derivados en su mayoría a la región del Bajo Volga. En la línea roja ustedes ven desde tierras alemanas hasta San Petersburgo una línea, después se bifurca, unos van mayormente por el río y los otros cruzan por tierra acompañados por oficiales y soldados rusos. Y a ambas márgenes del Bajo Volga se fundaron entonces 104 asentamientos agrícolas, llamados primeramente colonias, divididas confesionalmente en católicos y luteranos. Dentro de los luteranos también había algunos reformados. La actividad principal fue la agricultura. Se cultivaban cereales como maíz, girasol, posteriormente trigo, en cantidad menor también frutas y verduras. Los excedentes en productos para el hogar se vendían en las ciudades. Vayamos al dialecto. Sin entrar a discutir la muy compleja relación entre una lengua y un dialecto, acá va una cuidadosa definición. El dialecto es una variante lingüística que tiene un techo en el idioma estandarizado como idioma común en un país, una etnia o región. Ahora, al no haber más escolarización en alemán, el techo para el dialecto es hoy en la Argentina el castellano. Y lo mismo sucede con el portugués como techo para el dialecto del hunsrickeano riograndense en Brasil y para todos los demás dialectos que se hablan en Sudamérica, en América del Norte, en África, etc. Los dialectos llevados a Rusia pertenecen todos a la variante del alto alemán, el llamado Hochdeutsch, con una sintaxis básicamente alemana y una gramática algo simplificada. Para los que les gusta la gramática, por ejemplo, en los dialectos no se usa el genitivo y los tiempos verbales tampoco son tan complejos como en el alemán estándar.
Hay tiempos en el alemán estándar que directamente no existen en los dialectos. No hay un tiempo imperfecto y menos aún un pluscuamperfecto del verbo. Eso se suple simplemente con el perfecto. Esto se puede rastrear para atrás en la historia con estos mapas, son atlas con mapas lingüísticos donde se indica cómo se dice una determinada palabra del alemán en distintas regiones del territorio alemán, que abarca mucho más de lo que es la actual Alemania. ¿Cuáles son los accesos que tenemos para estudiar el alemán estándar y los dialectos usados en Rusia? Los colonos usaban el dialecto en la cotidianeidad del hogar y en la comunidad. Y el alemán estándar lo usaban en la escuela, en la iglesia y en cartas y publicaciones. Curiosamente, cuando se escribían usaban el alemán estándar, cuando se encontraban las mismas personas hablaban en dialecto. Para el acceso al alemán estándar en Rusia hay numerosas fuentes, relatos, diarios, revistas seculares y eclesiásticas, novelas, hay historiografía, poesía, canciones, cuentos divertidos que reciben el nombre de, en singular, Schwank, en plural, Schwenke, y cuentos tipo farsa que gustaban muchísimo, Schnurren, hay chistes, hay rimas y trabalenguas. El acceso al dialecto se da a través de dichos, Sprichwörter, Wolgadeutsche Sprichwörter, chistes, diálogos en las novelas, donde sí a veces hablan en dialecto, pero una frase y después sigue en alemán, canciones, cuentos divertidos, relevamientos y estudio de campo, investigaciones lingüísticas e incluso hay un mapa lingüístico que fue preparado allá por los años 20 del siglo XX, pero por las presiones del gobierno comunista, este mapa no pudo ser terminado y lo terminaron los sucesores y otros investigadores hace muy pocos años en Alemania. Wolgadeutscher Sprachatlas. Esta es la región donde estaban las 104 aldeas madre, más casi unas 70 aldeas hija. Por el quite de los privilegios en 1870 bajo el zar Alejandro II, sobre todo la administración propia y la exención del servicio militar, muchos alemanes del Volga emigraron, quizás unos 200.000 a los Estados Unidos y aproximadamente entre 20 y 30.000 a la Argentina, a partir de fines de diciembre de 1877 y hasta los principios de los años 20 del siglo XX. Poblaron Entre Ríos, La Pampa y el sur de Buenos Aires y otros lugares más. Los que vinieron manejaban el dialecto común en la cotidianeidad. En cambio, el alemán estándar, hablado, leído y escrito, igual que en Rusia, en la iglesia y en la escuela, en la correspondencia, también en las cartas de lector, breves artículos, poesías y publicaciones. El dominio del alemán estándar mermó drásticamente con el cierre obligatorio de las escuelas privadas o también escuelas de la comunidad, ya bilingües, pero con un maestro alemán, y estas escuelas que fueron cerradas una vez que Argentina le declaró la guerra al eje, por intervención del gobierno argentino y nunca volvieron a abrirse. El alemán estándar se mantuvo en un nivel cada vez más pasivo por algunas décadas más, por ejemplo, para escuchar sermones, para cantar y leer, pero cada vez menos para hablar. El dialecto se mantuvo por mucho más tiempo y la generación adulta, que hoy tiene unos 60 años, aún lo domina bastante, pero también cada vez menos. Al dialecto
se accede en la Argentina por vía de relevamientos de trabajos de campo, la publicación de algunos pocos chistes, dichos, canciones y testimonios. Yo estoy abocado en este momento a una investigación sobre dichos y refranes. Los cuentos, lo que los alemanes del Volga llamaban Schwänke, también las rimas y las canciones se están perdiendo muy rápidamente y casi no hay registros. En el caso de las canciones se conservó la música, pero cada vez con menos textos, salvo unos pocos estribillos repetidos constantemente o directamente cambiados por textos castellanos. Hay 3 tesis doctorales, mientras tanto, ya sobre el dialecto. Una de Yolanda Hipperdinger, que es argentina, y la hizo en castellano, pero también hay traducción al alemán. Una de un investigador alemán, Arndt Schmidt, que vivió en las colonias de Coronel Suárez y hizo la tesis en Alemania. Y otra de Anna Ladilova, una joven rusa que estaba estudiando, estaba haciendo su doctorado en Alemania y vino a la Argentina para hacer relevamientos de campo. El joven matrimonio, Christian Jungblut y Eliana Prost de Bahía Blanca, publicó un diccionario alemán, dialecto y castellano. En congresos y cátedras también se suelen presentar aportes sobre el dialecto. Todos los dialectos del mundo, igual que la lengua estandarizada, pero a veces más rápido, en ocasiones más lentamente, se modifican. Ahora, los dialectos suelen ser más conservadores, pues definen la identidad de los hablantes mejor que el idioma estandarizado. Y así, muchos dialectos son un museo de arcaísmos. A la vez, al tener poca producción literaria y a veces ninguna, no quedan fijados de manera escrita y así incorporan cambios en vocabulario, fonética, gramática y sintaxis, casi sin que uno se da cuenta. Tanto en Rusia como en Argentina, el alemán estándar y el dialecto sobrevivieron en lo que se llama Sprachinsel, una isla lingüística, que es una región delimitada dentro de un país o una región mayor que tiene otro idioma oficial. En nuestro caso, el castellano. En Brasil, el portugués. Lo más original dentro de una Sprachinsel son las creaciones de terminología totalmente propia y nueva. Asimismo, las interferencias terminológicas y los préstamos de otro idioma o a veces de más de un idioma. En el Volga se produjeron mezclas entre los dialectos traídos de tierras alemanas, porque uno dice Pfälzisch, el dialecto del Palatinado, pero no hay un Pfälzisch, hay una división del norte al sur, del este al oeste, y finalmente cada subregión otra vez cultiva cosas propias, igual que en Hesse o en Renania no hay un dialecto coextensivo con los límites geográficos de esa región, sino hay un tronco general, de ahí se desprenden otra vez muchas formas propias. Bueno, en el Volga se produjeron mezclas entre estos dialectos y subdialectos traídos de tierras alemanas hasta que se consolidó una especie de dialecto estandarizado. En segundo lugar, hubo una creación de términos para designar aquellas cosas que los colonos no conocían cuando su antepasado o ellos se habían ido de tierras alemanas. Por ejemplo, la bicicleta o la locomotora o la máquina a vapor. En tercer lugar, siempre un idioma dentro de una isla lingüística incorpora términos del idioma techo, en este caso el ruso, allá y acá en Argentina el castellano. Hay, por supuesto, también interferencias cuando desde un idioma
se introducen en el otro o en el dialecto del otro elementos sueltos de la gramática y de la sintaxis. Todo esto después lo van a ver en pantalla y con la explicación en ejemplos concretos. Y en la Argentina, finalmente se produjo la incorporación muchas veces alemanizada o directa de palabras castellanas. En algunos casos incluso es difícil para uno que no conoce el dialecto o no hizo un estudio lingüístico descubrir que se trata de una palabra originalmente castellana. Yo voy a comenzar ahora con ejemplos de arcaísmos, como también de formas dialectales alemanas, indicando, según sea el caso, la traducción literal y también la forma alemana actual. Bajo arcaísmo se entiende una palabra que en el alemán estándar hoy ya no se usa con ese significado, o se usa pero con un significado totalmente diferente, mientras que en el dialecto se conservó el significado y la semántica original. Y formas dialectales y arcaísmos muchas veces se combinan o se mezclan. No voy a leer todas las palabras, ustedes las pueden ir viendo. Además, les reitero que la conferencia completa, no la que vamos a hacer hoy, que la tengo bastante limitada en el tiempo, pero la completa es de aproximadamente 1 hora, así que tenemos que correr bastante. Fíjense que ahí hay palabras que en alemán, así con este significado, ya no se usan. Por ejemplo, lo que se pronuncia Vater. En alemán hoy es Großvater o el abuelo, pero el dialecto se conservó el significado de abuelo. O la palabra Geschwister, es una forma plural antigua del alemán para las hermanas. El dialecto permaneció como hermanas, solamente hermana, porque en alemán la hermana hoy es Schwester. Geschwister equivale a hermano y hermanas. Gebrüder, otro ejemplo, es una forma alemana antigua del plural de Bruder. En alemán actual, Gebrüder se usa, por ejemplo, para hablar de un contexto de una empresa familiar, pero no para llamar a los hermanos. Y los otros que siguen ahí, el Tochtermann, la Schnarch, etc., son términos que se usan hoy todavía en distintos lugares en Alemania en los dialectos. Acá va otra serie. Esto es muy curioso porque acá se cruzan directamente términos. El Vetter es el tío y la Wes es una forma antigua de base que yo la he leído cuando era chico en un cuento alemán, pero ya no se usa, porque en alemán es Tante. Curioso es también la palabra Freund. Freund en el dialecto designa al pariente. En alemán el pariente es Verwandter, mientras que Freund es el amigo. Y abajo, Ket, Gott y Peter son los padrinos, que son formas dialectales muy antiguas que ya no se usan más tampoco. Y vamos a pasar a algunas palabras ahora fuera del ámbito familiar. Algunas son creaciones, otras son formas viejas que se han mantenido. Y otras son directamente transferencias de palabras alemanas a cosas que ellos vieron y que no tenían otra palabra para designarlo. Por ejemplo, el Abnehmer, literalmente el que toma, bueno, una foto, es el fotógrafo. O la palabra billet, que es un arcaísmo del francés, que se usó durante mucho tiempo en Alemania. En Suiza se sigue usando en el alemán estándar de Suiza, pero ya en el alemán hoy hay otras palabras para esto. Interesante es la palabra blöd. Blöd en dialecto significa tímido. En alemán esa palabra es schüchtern, pero si uno le dice seid nicht blöd, en el alemán del Volga significa no sea tímido. En alemán significaría no sea estúpido. Otro cruce curioso hay con Fahrstuhl, que literalmente es una silla para viajar. Así le dicen al sillón de rueda, que es Rollstuhl, porque en alemán estándar el Fahrstuhl es el ascensor. Y al que le gustan los animales, tienen un ejemplo gracioso con lo que se pronuncia Fledermaus.
así le dicen a la mariposa, que en alemán es Schmetterling. Fledermaus en alemán es el murciélago. Y el murciélago en dialecto se llama Speckmaus. O sea, es como que se han corrido los términos de sus significados para tomar otro. Y un instrumento que ya se usa poco, pero que en la cultura alemana del Volga era muy importante para las iglesias, de las colonias había solamente 6 que tenían órganos a tubo, todas las demás tenían el armonio, es lo que en dialecto se llama Fußharmonium, o también Fußorgel, un órgano para tocar con el pie. En realidad no se toca con el pie, sino se pedalea para bombear el aire. Acá tienen algunos verbos, no vamos a leer todo. Quizá les cause gracia que para casarse se use en el dialecto la palabra copuliere. Es un término viejo que se usaba, pero en alemán eso hoy es trauen. Y en castellano, si lo castellanizamos, copular, bueno, está dentro de la familia, pero no es la palabra que se usa cuando uno se casa ante el juez. La palabra Laich designa en el dialecto un velatorio, que en alemán es Trauerfeier. Y la palabra alemana actual, Leiche, es un cadáver. Y velatorio es Trauerfeier y no tiene nada que ver, pero la palabra de cadáver pasó a velatorio, o al revés. Curioso también la palabra Luftschiff, una nave aérea con la que se designa el avión, que en alemán es Flugzeug. Luftschiff en alemán estándar es el dirigible, pero el dirigible no existía, tampoco veían dirigibles, zeppelines en Rusia, entonces se ayudaban con esta palabra que era una compaginación de nave aérea, aeronave. No está tan lejos del de la aeronave. Acá hay otra colección. La palabra Nachtmahl designa la Santa Cena, porque es la cena de la noche o la comida de la noche. En alemán esto se dice Abendmahl. Y la formación que también llevaron consigo es Nachtmahlschein, para decir el certificado de confirmación, diciendo que ese certificado que lo habilita a un joven a participar a partir de la confirmación del Nachtmahl, de la cena, de la Santa Cena. Pueden reírse si quieren del que sigue 2 espacios más abajo, el Puppenhäuschen, es la casita de muñecas, es la palabra, digamos, graciosa que le daban al prostíbulo, casita de muñecas. El Riechwasser es muy extendido en muchas formas y los otros, charmant, por ejemplo, también viene del francés, y acá está la palabra Schisser, la diarrea. Eso viene de los términos que ustedes ven ahí, y en alemán se dice Durchfall, no se le va a ocurrir en alemán a alguien decir Ich hab den Schisser. Schnorkse, para roncar, es una forma derivada de Schnorken, eso es un arcaísmo del alemán Schnarchen. O sea, vemos que hay muchos términos antiguos que se vienen arrastrando, llevando dentro del dialecto. El Schulmeister, el maestro de escuela con una jerarquía casi de director, el verbo apellidarse, literalmente escribirse, sich schreiben. Entonces preguntan, ¿cómo se llama usted y cómo se escribe usted? Y ahí uno dice el nombre, respectivamente el apellido. Soldatstehe, prestar servicio militar. Después hay algunos animales, el Watz, el chancho macho, que en alemán es Iber, el Welchkickel, el pavo, también el Welchkorn, y algo que a mí me gusta es la Ziehorgel. Es un órgano que se estira, ese es el acordeón. Y esta palabra, Ziehorgel, igual que Mundorgel, que es el organillo, la armónica, o Fußharmonium, son todas creaciones y compaginaciones de elementos antiguos. Este es un listado, es una parte del listado que tenemos de creaciones aparentemente propias que se formaron en Rusia, y es posible que en algún lugar en Alemania también existan,
entonces hay que corregir la tabla, pero lo que tengo así es aparentemente algo propio. Por ejemplo, Briefsack, la bolsa para la carta. En alemán esto es Umschlag. O en alemán afrancesado, Couvert. Firemill, molino de fuego, significa molino a vapor, porque cuando salieron de tierras alemanas no existía esto. Y después empezaron a ver molinos que no eran Windmill, molinos de aire, molinos de viento, sino que funcionaban con fuego. Bueno, funcionaban con vapor. Entonces se creó la palabra Firemill. Y el Feuerwagen también es una creación que literalmente es el carro de fuego, que es la locomotora, que en alemán es Lokomotive. Las palabras para el querosén. El querosén tiene una consistencia medio pastosa, parece una especie de aceite, y de hecho químicamente es eso también. Le decían Lamöl, aceite para la lámpara, también Lichtöl, aceite para la luz, o Lichtfett, grasa para la luz. Y ahora hay uno que les invito a que se diviertan si quieren, porque la compaginación de esto realmente es genial. Petzersich. Es una combinación de petzen, la forma arcaica para pellizcar, y arsch. Pero la R de esa palabra cayó afuera o generalmente cae afuera. Y esta palabra, Petzersich, se usa para decir que alguien es avaro. O sea, no solo aprieta cerrando el puño, no deja salir ninguna moneda, no solo cierra su bolsillo, sino también el orificio del cuerpo. Y Treitwagen, un carro para pedalear o carro de pedaleo, es la bicicleta, que tampoco existía cuando salieron de tierras alemanas. Hay también una serie de palabras que han sido creadas en el dialecto a partir de algunos términos fundamentales, por ejemplo, Ding, cosa, o Kerl, tipo, o también Wesen, o Machen, por ejemplo, Abnehmding, significa la cámara para sacar fotos. Blasting, cosa para soplar, es la armónica, también se le dice Mundorgel. Y a cualquier profesión le pueden agregar el Kerl y la cosa que esta persona hace o vende. Por ejemplo, Fischkerl, el tipo de los pescados, es un vendedor de pescado. Y diga si no es linda la última de esta pantalla, Windmacher, el que hace viento, es el ventilador. Y llegamos a un conjunto de palabras realmente rarísimas, porque son términos tomados del ruso para una serie de cuestiones que ellos vivían en la vida cotidiana. Son muchos nombres de comidas, por ejemplo, pline, ahí está siempre el término en dialecto, después en naranja o ámbar, qué es lo que significa, después en ruso, escrito en cirílico y cómo se pronuncia. Y fíjense, Pline en vez de decir Pfannkuchen, o Prenik en vez de decir Lebkuchen, Kalach, Kamare es el mosquito, Karelschnur, el collar, Katus, el gorro, Kaftan, eso se conoce también en alemán. Este es muy gracioso también, Kavak, en ruso, Kavak, es el boliche, el bar, la fonda, una casa de comida. A veces lo usan eufemísticamente para el baño. Ich gehe auf den Kavak, yo voy al Kavak. Y hay una variante que realmente es para reír, Schleichkavak, bar al cual uno se desliza. Así le decían al prostíbulo, claro, porque no van a decir públicamente me voy a tal y tal casa o al prostíbulo, eso se llama Schleichkavak. El kvass es una bebida rusa hecha de centeno y malta fermentada, no es un invento alemán del Volga como a veces se divulga, no es una cerveza alemana del Volga, es una bebida alcohólica rusa y eslava en general, y lo que adoptaron es el nombre. Nushnik es el baño o la letrina, pinchak el saco, pirok una especie de empanada de carne y repollo, y así otros más. Acá hay otros todavía, shamatant,
eso significa una valijita, una maleta. Chulán, que también puede escribirse cholón, es una despensa. Varenje, es una especie de mermelada, pero se disuelve en té o agua caliente. Vauxhall es la estación del tren, y Airbus, no es el Airbus de Francia y Alemania, sino Airbus, es la sandía. Este es un término tomado del ruso que a la vez lo prestó de otro idioma, y que el origen de este término es persa, y era la primera palabra rusa que se incorporó al alemán del Volga. Acá hay algunas expresiones gastronómicas. Tickmilch, quizás alguien la conozca también con ese nombre. Kartoffelnklees, papas con ñoquis. Kraut und Brei, eso es repollo con puré de papa. Rivelkuchen, en alemán se llama Streuselkuchen. Y Strudel, una masa de harina y levadura, etc. Y vamos a pasar a las creaciones originales en Argentina, que también, como en Rusia, cuando llegaron, se toparon con un montón de objetos, animales, plantas y acciones que no sabían cómo llamarlos, porque el idioma no tenía una designación propia. Y entonces la crearon. Blechtafel, eso literalmente es una tabla de chapa, es la chapa para los techos. Trotwand, no hay que olvidar que el alambrado es en realidad de invención bastante reciente. Y alambrados no había en el Volga, y era una especie de pared, y Trotwand es una pared de alambre. En alemán sería Drahtwand, pero se dice Drahtzaun. El Entjebaum es el ceibo. Este también es muy lindo. Feierfliege, un pajarito de fuego. La luciérnaga, que en alemán se llama Glühwürmchen o Leuchtkäfer. El siguiente ya es una transferencia doble. Ich gebe grazie. Yo doy gracias. Claro, tomada del castellano, tanto en la construcción como del sustantivo. Calypsibaum, el árbol de eucalipto, fíjense que es una combinación también. El siguiente es genial como creación, el pajarito máquina, Maschinenfliege, es la chicharra, claro, hace un ruido como una pequeña maquinita. Y el Matschvogel es el pajarito del barro, es nuestro hornero, que en alemán se llama Töpfervogel. Paraisenbaum, eso se entiende, el paraíso. El Schattenbaum, el ombú. En toda Rusia no hay un solo ombú. Llegan acá, ven un árbol con frondosa sombra y bueno, es el Schattenbaum. El siguiente también es cruzado, porque le dicen Spanierkreppel a la torta frita, mientras que los criollos que vivían en la cercanía de alemanes del Volga, al Kreppel le decían torta frita rusa. Fíjense cómo cada cultura, cada colectivo usa lo que conoce y lo aplica también a cosas nuevas. El Springvogel, en Rusia no hay avestruz, no hay ñandú, pero es un ave corredora o que salta, el Springvogel. El Stinker, el que huele mal, es el zorrino. El Witzstängel es un tallo con bichos. Fíjense que Stängel es alemán y Witch viene de bichos, es la biznaga. Y el Zieger es una palabra alemana muy curiosa para decir la bombilla, el que estira, el que chupa para tomar el mate. De la enorme y creciente cantidad de términos castellanos incorporados al dialecto, voy a mencionar solo algunos pocos. Avisiere, eso es muy común para todos, la bombach, bombille, potel, la botella, damguan, la damajuana, despachiere, embarguiere, entreguiere, no hace falta traducirlo, esto todo el mundo entiende. Esto es otra interferencia, es macht kalt o es macht warm, hace frío, hace color. Y esta, la que viene ahora, es tan rara que cuesta encontrarle el origen. Korvachtel, la gorra vasca, en alemán Baskenmütze, es la boina. Castrolle, la cacerola, bueno, el mate de hecho no tiene traducción. Pargatel, die Pinz, es la pinza. Ranch, el rancho. Y al criollo le decían simplemente Spanier, porque hablaban castellano.
así como en el Pennsylvania Deutsch, en Estados Unidos se dice Englishman para decir el norteamericano. Y vamos a ver un poquito las características del documento, del dialecto. Cierro entonces este brevísimo pantallazo de algunas características sobresalientes del dialecto, y estas características las comparte el dialecto alemán del Volga con muchos otros dialectos alemanes. Razones de tiempo no me permiten aducir ejemplos, pero hay más que suficiente. Es un habla lleno de plasticidad, o sea, se forma, se deforma, se amolda. Tiene mucha claridad y sensatez. Es una presentación muy vívida de lo que va contando. Hay muchos adjetivos que decoran y tiene lo que en alemán se llama trockener Humor. Es humor seco, no suena, pero esto ya es una interferencia del alemán también. Con muy pocas palabras se pueden expresar muchas cosas. La creatividad se ha demostrado en la incorporación de términos rusos y luego castellanos, la creación de términos propios a partir de elementos del idioma y de combinaciones. Y hay una gran cantidad de imágenes. El futuro del dialecto en la Argentina, bueno, yo no soy adivino ni profeta, pero es posiblemente el futuro de todos los dialectos que se hablan sin una formación que le suministre la lectoescritura en esa lengua. El futuro posiblemente sea que dentro de una generación o una y media vaya a saber exactamente este dialecto se termine. Por eso creo que es tan importante que mucha gente joven y no tan joven nos interesemos por esto y rescatemos todo lo que se pueda. Esto son dos formas de decir gracias, recht schönen Dank, y ich gebe gracias, que es el giro que se usa cuando uno da gracias, cuando está lleno del mate. Gut, ich gebe gracias. René, terminaste. Muchísimas gracias. La verdad que casi da pena que te hayamos recortado el dicho en cuán pocos minutos tenías que terminar esta conferencia. Uno podría escucharla fácilmente otra media hora, pero espero que ahora las preguntas del público, que creo que ya las juntó Liebenthal, nos entren todavía más en este apasionante tema. Muchísimas gracias, René. Sí, el trabajo de juntar las cosas, de rescatarlas y también de publicarlas, me permito mostrarle rápidamente 3 libros. Estos están a disposición de quien se interese. Esta es la historia de vida, ubicada en un contexto histórico de un inmigrante, que es este señor acá, que vivió en Bovril. Hace 45 años me tocó sepultarlo allá en el cementerio. Él era miembro de nuestra iglesia. Esta es la historia de la esposa de él, también en forma novelada, los dos son novelados. Y esta es una recopilación de chistes alemanes del Volga, escrito en dialecto. Este es el primer libro escrito en dialecto en Argentina. La historia Marco está redactada en alemán estándar, Hochdeutsch, pero los chistes están en dialecto. Bien, adelante con las preguntas, los comentarios, las críticas, lo que ustedes quieran. Bueno, voy a decir algunas preguntas. Nicolás Burkhardt pregunta si hay un libro o academia para seguir el dialecto. Donde se pueda estudiar alemán del Volga, ¿no? Sí, lógico. No, en la Argentina no. Hubo, mejor dicho, un intento de dar clases en dialecto, lo hizo Arndt Schmidt en las colonias de Coronel Suárez. Elaboró un material, pero como los chicos ya no hablaban el dialecto en las casas,
ese proyecto se abandonó. Hace más o menos 10 años surgió un proyecto de formar maestras en alemán en Alemania, y la embajada estaba dispuesta a pagarles la beca para que después pudieran dar clases en dialecto. Lamentablemente no se presentaron las personas, de manera que ese proyecto cayó al agua, como se dice en alemán, es ins Wasser gefallen, y quedó en la nada. Pero en este momento no hay ni escuela ni academia, y tampoco hay un libro que enseñe el alemán del Volga, más allá de estas 3 tesis, que no son libros didácticos, sino investigaciones científicas, y del diccionario de Jungblut y Prost. Ok, gracias. Acá Mariana Rojas pregunta ¿cómo le llamaban al alemán estándar que servía del techo al dialecto del Volga? ¿Großdeutsch? No, Deutsch. Así nomás, Deutsch. Y a veces le decían Hochdeutsch o Hochdeutsch. Okay. El alemán estándar tiene varias designaciones en alemán. La académica es alemán estándar, pero también se puede decir Hochdeutsch cuando se dice alto alemán. Pero ahí se confunde con el tema de los dialectos en alto alemán, que también existen. O también en Suiza se usa muchas veces la palabra Schriftdeutsch, el alemán literario. Acá Susi Spiegler comenta que en Fidelio, Rocco dice en la primera escena a Leonor, oculta bajo el traje de Fidelio, Ich mache dich zu meinem Tochtermann. El Tochtermann es el marido o el hombre de la hija. Claro. Y es un arcaísmo que en algunos lugares en Alemania todavía se usa en dialectos. Ahora, la nuera no es Sohnfrau, sino Schnerch. Schnerch, ok. Acá Armando Gassman dice, bueno, tuvo muchas preguntas, pero por ahora solo al Matschvogel sagen wir Matschbauvogel. O sea, él tiene una variante. Sí, exacto, también. La variante, Matschbauvogel. Es el pájaro de una construcción de barro. Esto es ya más reflexivo, más pensado. Ok, acá Macarena Reiteri pregunta, me sumo al pedido de esa comparación de palabras y quisiera preguntar si acá hay variedad de dialectos también, si la separación en espacios que puede ser de provincias también llevó a variaciones al dialecto. Sí, hay variaciones porque en Rusia, por razones de política del Estado, los pueblos no podían ser mixtos. Entonces había pueblos católicos y había pueblos evangélicos, luteranos y reformados. En otras partes cercanas también había pueblos menonitas, pero los menonitas no hablan este dialecto, sino algo diferente, o un dialecto diferente. Entonces, estas distintas evoluciones de Rusia se transmitieron en parte también a la Argentina, pero la mayor diferencia es en la pronunciación. Por ejemplo, si uno recorre las antiguas colonias o los pueblos en el sur, en La Pampa y en Buenos Aires, va a encontrar algunas palabras leídas o dichas o también escritas un poco diferente de lo que se escuchan en Entre Ríos. Pero eso es por una evolución de prácticamente ya casi 140 años en ramas distintas, aunque después hubo bastante contacto. Por ejemplo, la palabra rey en Entre Ríos se dice König. Allá en el sur le agregan una i y la estiran, König. O por ejemplo, schön, el dialecto es schön. En el sur, schön. Igual que también se estira la OU. Gracias. Acá Hans Knoll pregunta si hay un dialecto alemán dominante en la formación del Volga-Deutsch. Es una combinación del dialecto de Hesse y de Renania-Palatinado. Yo este librito de los chistes se lo mostré a personas en el Palatinado y todas me dijeron, los que hablan el Pfälzisch,
el dialecto del Palatinado, me dijeron que el 80% de esas palabras ellos todavía las usan cuando hablan dialecto. O sea, dentro de Alemania la identificación del origen es perfecta por las formas dialectales, precisamente en Hesse, Hessen en alemán, y Rheinland-Pfalz, Renania-Palatinado. Ok. Bueno, hay varias personas que preguntan dónde podremos ver la grabación. Bueno, esta charla está siendo grabada y va a estar en el canal YouTube del Centro Día en una semana. Acá Laura Franz comenta, muy buenos los libros La dignidad no se negocia y Las cartas de Dorotea. Comenta. Gerardo Roberto Martínez, mi abuelo en sus escritos decía que las cartas recibidas de Rusia las traducía del ruso al alemán y de este al castellano. ¿Puede ser que en lugar de ruso sea dialecto? No, porque depende de qué año. La obligatoriedad de enseñar en ruso en las escuelas, un tiempo junto con el alemán, después un tiempo sin alemán o con muy poco, y después otra vez con alemán, empieza en 1870. De manera que la gente que se fue formando en las escuelas aprendió cada vez más ruso. Los que nacieron en los años 80 del siglo XIX, 1880 y algo, ya tenían una escolarización casi completa en ruso y también en alemán, según la región y según el momento. Y muchos de ellos pasaron al ruso y después cuando por razones de la política Stalin decretó la aniquilación de la República de los Alemanes del Volga, tenían una república autónoma pero no independiente dentro de la Unión Soviética, y los trasladaron al exilio interno, se puede decir, de castigo por ser alemanes, a Siberia y Kazajstán. Y hay mucha gente perdió entonces el dominio del alemán, entonces le resultó más fácil escribir en ruso. Yo tengo un himnario porque tanto las Biblias como los libros de oración como los himnarios durante la época del comunismo, por supuesto, eran muy mal vistos, y entonces la gente se solía hacer copias de los himnos más cantados, de las oraciones. Y tengo un himnario completo que empieza con letra current, que las personas ancianas todavía pueden dominar hoy en Alemania, porque se enseñaron hasta principios de los años 40, current y Sütterlin. Sigue en alemán con letra latina, continúa después con algunos himnos escritos en letra rusa, pero son himnos en alemán. O sea, sabían leer ruso y hablar alemán todavía, pero no sabían leer más la letra, pues el alfabeto cirílico es diferente. Y la última parte del libro, que es del cuaderno, que tiene unas 200 páginas, es ya directamente todo en ruso. Y con esta muestra de esta literatura samizdat, le decían, en la época del comunismo, hecha por autoedición, con eso se ve el cambio de los idiomas y también de las escrituras. O sea, si alguien recibió una carta por allá por el año 30 o 35, ya había poca gente que dominaba bien la escritura, ¿no? Entonces sabían el ruso y es perfectamente factible que hayan escrito sus cartas en ruso y que acá alguien se la tuvo que traducir. Okay, gracias. Acá Mariana Rojas comenta que le llama la atención que en el alemán estándar todos los verbos terminan en EN y en el dialecto de Volga no. Exactamente. El dialecto perdió la N no solamente en los verbos, sino también en muchos sustantivos. Es correcto, porque es más fácil decir laufe o kreische que decir laufen. Poner una N final es difícil y el dialecto siempre tiende a la simplificación. Lo mismo tenemos en castellano las palabras que terminan en M, M de mamá, que son pocas, pero las hay, la gente las hace terminar en N. Y en algunos casos incluso pasan a tener N ortográficamente bien.
Abraham o Jerusalén pasan a ser Abraham, Jerusalén. Ajá. Acá Alejandra Regunaga dice, bueno, agradece la interesantísima presentación y qué orgullo ver que una ex alumna de la carrera de letras de la Universidad de La Plata, No, Bahía Blanca, De La Pampa, dice. Va. de La Pampa, sí. Eliana Pros continuó sus trabajos lingüísticos y publicó un libro al respecto al mudarse a Bahía Blanca. Sí. Evan Beratz, bueno, pide por mail las filminas. Bueno, eso lo veremos, pero va a estar la presentación en YouTube, eso seguro. Perfecto. Yo vi recién que algunas personas estaban pidiendo mi mail y mi WhatsApp. ¿Se lo podés mandar o ir en algún lugar para compartirlo? Bueno, ¿pueden? sí, lo pongo ahora después acá Sí, en el sí, chat. es libre, tanto mi WhatsApp como mi mail. Está perfecto. Hans Noll pregunta si existen diferencias en el dialecto entre luteranos y católicos. Existen algunas diferencias precisamente porque tuvieron en Rusia una evolución no conjunta, pero se encontraban en algunas fiestas y algunos eventos, en el comercio, por supuesto, cuando vendían sus productos, ahí se mantuvo un sustrato, una matriz, digamos, común, pero hay algunas diferencias por el uso de ciertos términos que tienen que ver con la religión. Si uno le pregunta a un alemán del Volga, acá, evangélico, qué es un Umgang, no lo va a saber. El Umgang es la procesión, igual, en el lenguaje católico, igual que la palabra Kerb. En el ambiente evangélico se llama Gemeindefest, pero no Kerb. Pero en el ambiente católico es una hermosísima fiesta de una larguísima traducción que viene de Kirchweihfest, la fiesta de la inauguración del templo, y después quedó Kermes y finalmente Kerb, así, K-E-R-B. O la palabra Nachtmahl que mencioné hoy. Nachtmahl, eso no existe, esa forma en la Iglesia Católica. Entonces esos términos que son específicos de la religión, la otra parte no la conoce salvo que la haya estudiado, pero no la usa. Bueno, acá Antonio Schimpf pregunta sobre el dialecto Hooker, que comentaste al principio, ¿no? Sí, sí, hay dentro de la Argentina una zona que es Aldea San Antonio, a 50 kilómetros de Gualeguaychú, y algunas otras regiones más por esta misma zona acá de Gualeguaychú, donde el dialecto es algo diferente. Y le dicen Hukrish porque la mayoría de los que llegaron vinieron de una aldea que se llama Huk, el ruso Splavnuja. Esta es una aldea que existe hasta hoy, no está poblada por alemanes, sino por rusos eslavos, y los que llegaron a la Argentina de esa aldea y de algunas pocas más en el vecindario, hablan un dialecto ligeramente diferente. Es el único caso donde una rama se mantuvo casi propia, sin mayores contactos. Por supuesto, hoy por casamientos mixtos, por ejemplo, el hermano de mi esposa se casó con una chica de una familia Hukrish, y como en la familia todos hablaban el dialecto alemán del Volga más general, ella terminó perdiendo el Hukrish, y lo que los hijos hablan no es Hukrish. Entonces, por estos casamientos mixtos se borran las diferencias, pero es cierto, el Hukrish es una variante peculiar dentro del alemán del Volga. Regula, ¿vos tenías una pregunta? Prende el micrófono. Sí. Quería en realidad todavía decir que los alemanes rusos que están acá en la Argentina es más o menos la misma cantidad o incluso un poco más que el resto de cualquier población de habla alemana. Es decir, es sumamente importante para la población germana en la Argentina esta inmigración. Eso me parece que
conviene que, como decir, los que no somos de ahí, que lo sepamos. Sí. Eso tiene que ver en parte con las familias rurales. En la Que es muy familia numerosa, sí. rural había muchos hijos. En la ciudad de los alemanes no tenían tantos hijos. Ya, estamos hablando de 100 años atrás, 80 o 60 años atrás. Pero las familias alemanas del Volga, cuando uno estudia las fotos de la familia, siempre va a haber familias enormemente grandes. 8 hijos, 9 hijos y 11, y puede llegar a, tuve 2 casos acá en la congregación de Gualeguaychú, 16 hijos, pero son rarísimos, pero 10, 11 hijos no son pocas. Imagínense, en 2 generaciones de 2 personas, ¿cuántos salen? 100. Es no sé, ahí alguien escribió, mi papá tenía 12 hermanos, o sea, eran 13. Y hay que sumar también a aquellas criaturas que se morían muy temprano y que no se contaban. O sea, esto aumenta, pero lo que queda para el crecimiento demográfico es la familia numerosa. Eso hoy, por supuesto, ya no es así. Acá se hacía un chiste, perdónenme, pero es parte de la lingüística también y del estudio. Si un hombre tenía solo 3 o 4 hijos, le decía der taugt nix. Ese tipo no sirve. Bueno, pero es un chiste, pero los chistes reflejan una mentalidad en este caso. Claro, los valores. Guillermo Exacto. Vitali pregunta, bueno, aparte de agradecer la charla, una consulta, si tuvo algún contacto con el dialecto de alemanes rusos de Besarabia. De ser así, ¿es posible comparar algunos de los giros y variaciones lingüísticas entre ambos? A la Argentina llegaron alemanes de Besarabia. Algunos pueblos en el sur de la provincia de Buenos Aires y en esa región recibieron inmigrantes de Besarabia. Y en Entre Ríos hay una sola familia que yo conozco, que es la familia Stauber, de la zona de Irasusta, hoy Urdinarrain, que son de Besarabia. Y también hay algunos pocos acá en Entre Ríos que vienen de Volinia, que es otra corriente y que no habla alemán del Volga, sino un dialecto que tiene que ver con la antigua Prusia. O un dialecto por ahí derivado de... pero se los nota inmediatamente en el habla. En Paraguay, por ejemplo, hay 2 o 3 regiones donde se instalaron alemanes de Volinia. Manuel pregunta si tenían algo que ver los menonitas con los alemanes del Volga y sus dialectos. Los menonitas fueron una migración, los que fueron a la zona del Volga, una migración propia, diferente, y su dialecto es diferente del dialecto porque es de la familia del Plattdeutsch. En Alemania hay que dividir en 2 grandes grupos, la parte del sur, que son los Hochdeutsche Dialekte, y la parte del norte, die Plattdeutsche Dialekte. Y los menonitas fueron ya a Rusia con el dialecto que vino del norte. Y los alemanes del Volga pertenecen todos a los dialectos del alto alemán, Hochdeutsche Dialekte. Acá Román Viscosi recomienda los cuentos de José Pepe Brown de la colonia Santa María La Pampa. Sí. Es un autor muy conocido. Acá preguntan si cambia el dialecto. Mariana Jacob pregunta, ¿cambia el dialecto según la zona de la colonia? No, te has dicho. No. Bueno, en Rusia sí. En Rusia había formas diferentes. Lo que hace ese Sprachatlas que yo les mostré, que ya está totalmente agotado y lamentablemente no hay una edición digital, este profesor que lo elaboró en los años 20, hace un siglo, Dinges, él recorrió todos los pueblos del Bajo Volga
de las dos márgenes del río Volga, la llamada Bergseite y la Wieseseite, y preguntó a la gente con una especie de cuestionario, ¿cómo llaman ustedes esto? Por ejemplo, supongamos para simplificar, la figura de un caballo. Bueno, ¿cómo se llama esto? Bueno, dentro de Alemania, ese Sprachatlas del cual yo les mostré 2 páginas, ahí hay por lo menos 3 designaciones diferentes para lo que para nosotros es caballo en castellano. Das Pferd, que es el término del Hochdeutsch, Gaul, que se usa en Hochdeutsch, pero designa ya un caballo haragán, viejo, inútil, según la semántica, y el otro es el Ross. Y en él, bueno, con esto él hizo un levantamiento de centenares de términos y descubrió las diferencias que hay dentro de la región del Volga. Acá Walter Heidenreich dice, mi bisabuelo le decía a la televisión Glucke-Kasten, el cajón donde hacen nido las gallinas, en referencia a que los televisores antiguamente eran de madera. Una aportación. Gluckenkasten, sí. Curioso. Es un aporte que quería hacer él. Jürgen Holz dice, la diferencia de expresiones idiomáticas del español en los países de América Latina en una extensión de muchos kilómetros es menor que la diferencia de dialectos en Alemania, que es mucho más pequeña. ¿A qué se debe esto? ¿Hay alguien que lo analizó? Sí, llevaría muy lejos explicar todo eso. Solamente en cuestión de números, les puedo decir que en Alemania hay alrededor de 100 dialectos diferentes. Depende qué es lo que se entienda bajo dialecto y subdialecto, pero dialectos con nombres propios hay aproximadamente 100. Yo tengo un librito en mi Museo de la Biblia que tiene una historia bíblica, la historia de la Navidad, en algo más de 100 dialectos alemanes diferentes. Incluso le faltan 5 o 6 más que yo sé que existen y no los han podido registrar. Porque también hay dialectos que se hablan ya solo fuera de Alemania. El pomerano, por ejemplo, ya en Alemania no hay una región dentro de las fronteras alemanas que tenga pomeranos. Esta gente migró a Alemania occidental, los hijos, los nietos se adaptaron al habla de su región y el pomerano prácticamente se terminó. Entonces se lo habla en Brasil, ahí sí, y los lingüistas vienen a estudiarlo ahí. Y también el Pennsylvania Deutsch y otras formas más. Y todo esto lleva a que la riqueza de la creatividad lingüística y la creatividad idiomática hay que mirarla también fuera de las fronteras de origen. Acá varios preguntan dónde se puede conseguir el diccionario de Jung, Blunt y Prost. Bueno, supongo que Mercado Libre, no sé. Bueno, ellos hicieron una edición limitada porque era una iniciativa totalmente particular, vendieron los ejemplares a precio de costo y ya no hay más. Pero les puedo anunciar que yo estoy en un proyecto y queremos hacerlo eventualmente juntos, porque ese diccionario, le faltan muchas palabras que no lo pudo recuperar o que no lo sabían, y también le faltan muchas explicaciones. Y también el tema de la grafía, o sea, hay que mejorar, hay que cambiar varias cosas y completarlo. Y yo desde hace unos 4 o 5 años estoy juntando material y si me da el tiempo y la salud, quisiéramos hacer eventualmente un diccionario lo más completo posible junto con ese matrimonio. Fantástico. Genial. Por supuesto voy a avisar, si antes se enteran de que descansen en paz es otra cosa, pero si puedo voy a avisar cuando lo tenga listo. Bueno, el Centro Día se ofrece para editar el libro, si quieres. Eso ya me lo anoto, ¿eh? Sí. Ante la cantidad de público que hay, va a ser un buen éxito comercial. Va a ser un éxito comercial, así que apurate, por favor, René, no pierdas. Voy a apurarme. No, pero ahora estoy con los dichos. Yo hace 5 años atrás me tomé 3 proyectos.
recopilación y edición de los chistes, recopilación y edición, pero académica, de los dichos, con un análisis, en eso estoy ahora. Y el diccionario, que ya tengo 4 o 5 carpetas llenas de anotaciones. Dialecto, alemán estándar y castellano, por supuesto. Macarena Hempel pregunta dónde se consiguen los libros que mostraste antes, no sé. Si, yo creo que vos ya pusiste mi mail, poné mi WhatsApp también, que me escriban, porque los tengo acá en mi casa en Gualeguaychú, pero es posible enviarlos también. Que me mande un mail o una nota de WhatsApp y tomamos contacto, con mucho gusto. Bueno, acá Magalí Zapata también te felicita por la charla y bueno, informa de que existe una asociación argentina de descendientes de alemanes del Volga, Unserlicht, que es un grupo de baile, ¿no? Sí. Hay numerosísimas asociaciones con muy diferentes nombres de alemanes del Volga, alemanes de Rusia, etcétera, y hay también una federación que nuclea a una cierta cantidad de ellos, pero la cantidad de asociaciones y uniones, etcétera, es asombrosa y muy grande. Evan Veraz dice, mis abuelos nos hablaba del Pelznickel, que era el Papá Noel. Bueno, llevaba a los chicos que se portaban mal. Digamos, como sí, es parecido al Papá Noel, pero no es exactamente... ¿no? Sí, pero no es exactamente lo mismo. Pelz viene del pelz, del tapado, así le dicen en dialecto, pelz es el tapado, es la piel de un oso o de un animal cuya piel abriga, y Nickel viene de Nicolás. Es algo parecido, pero no es exactamente igual. Okay. Bele Pereira Copini dice, una de mis abuelas que se apellida Andersen recibió la visita de un familiar lejano desde Alemania con todo... bueno, que se emocionó mucho con esta charla. Sí, puedo decirles que alrededor del año 90, un poco antes ya algunos y después muchísimos, en total más o menos 2,5 millones de alemanes de Rusia, de los cuales la mayoría era del Volga, pero ya no vivían ahí, se mudó a Alemania. De manera que hoy en Alemania hay una población de más de 2,5 millones de alemanes de Rusia. Bueno, tenemos alemanes del Volga de todo el país, de La Pampa, del interior de Buenos qué lindo, Aires. qué lindo. Entre Ríos. A ver. Hans Knoll pregunta si en la segunda generación de los Volga Deutsche nunca hubo un rechazo contra el dialecto, como es el caso entre otras comunidades de extranjeros, claro. Sí. No, en realidad no, aunque hace 60 años las tensiones con el llamado mundo criollo existían y se tiraban no con flores, sino con macetas y floreros. Era muy común decirle a los alemanes del Volga ruso de M, y los otros le decían negro de M. O sea, claro, ninguno de los dos tiene razón, porque los unos no son rusos, sino son de nacionalidad rusa, pero de etnia y cultura son alemanes. Ciudadanía rusa, lo cual es diferente que nacionalidad, pero en Rusia eso es un problema especial. Y los otros tampoco son negros, pero esas rivalidades hacían que alguna gente dejaba de hablar el dialecto o el alto alemán, el Hochdeutsch, pero el paso del alemán al castellano no fue condicionado por ese tipo de cosas, sino por la escolarización y por las pocas oportunidades para hablar. Por ejemplo, si uno llega hoy a Hohenau, va a escuchar que en la cooperativa de obligado, de la cooperativa Colonias Unidas, la gente habla castellano, guaraní, alemán,
y cada uno lo habla, habla el idioma que le gusta con la gente con la que tiene contacto, y nadie tiene vergüenza ni problemas de hablarlo. Lo cual con el dialecto no es tan fácil de escuchar, que en una cooperativa o en una, no sé, en el colectivo, haya gente hablando diferentes idiomas. Eso tiene que ver también con que desde el Hochdeutsch, sobre todo de maestros, pastores, sacerdotes, académicos, etcétera, se solía mirar al dialecto como una forma inferior de la lengua, pero eso no es un problema solo del dialecto alemán del Volga, ese es un problema en todos los estudios lingüísticos, que se piensa que el alto idioma es de alguna forma superior que la forma del dialecto. Otra señora Hoffman pregunta qué opina de que la República Federal Alemana no reconoce a los alemanes del Volga como, bueno, ciudadanos alemanes. Tiene que decir de los alemanes del Volga de la Argentina, porque los que estaban en Rusia sí los reconoce como alemanes. Eso tiene que ver con la legislación alemana. Y para cambiar eso y para poder darle la carta de ciudadanía y permiso de entrada, residencia, pasaporte, etcétera, tienen que cambiar las leyes alemanas. La ley alemana, como las de varios países de Europa, se rige por el jus sanguinis. Entonces, alemán es el hijo o la hija de un alemán, y desde el año 1975 también de una alemana, que antes no era así, era solo vía paterna, ahora es por ambos lados, desde el 75. Pero esto tiene un límite para atrás. Esto no puede ser desde el año 1763, porque ahí no existía Alemania. Claro. Ni siquiera mediados del siglo XIX. O sea, si el tatarabuelo de alguien que vive hoy acá nació en 1850, no puede ser considerado alemán en la línea de la sucesión de lo que hoy es una ciudadanía alemana. Por ahí puede ser prusiano, o de Baviera, o de Württemberg. Pero la cosa es muy complicada, porque eso para atrás tiene un límite que no llega a 100 años. La única forma de obtener ciudadanía alemana de parte de los alemanes del Volga es ir a Alemania, por alguna forma oficial y legal conseguir un trabajo o ser llamado por una empresa, tener un ingreso garantizado, vivir varios años en Alemania e iniciar el trámite de la nacionalización o naturalización. Entonces sí. O que alguien descienda de un alemán, porque había de vez en cuando alemanes que se casaban con alemanas del Volga, o al revés, pero al revés no vale porque ya no es del 75 para atrás. Esos casos también existen. Entonces, por el abuelo alemán, aunque toda la familia ya sea otra vez alemana del Volga, por el abuelo alemán, o quizá el bisabuelo, es posible, pero hay que presentar un montón de documentación y el trámite es largo y complicado. No es caro, pero es complicado. O sea, si no tienen un antecedente de un alemán con ciudadanía alemana, sea del Reich, del emperador, o de cualquier otra de las formas que tomó el país como nombre, no se puede conseguir la ciudadanía sino solo por naturalización. Eso es así en la ley alemana. Acá Ernesto Damerow comenta de que hoy se sigue hablando mucho el alemán del Volga en Rusia. Sí, sí. Así se mantiene. Sí, en Rusia quedan, ahí los rusos siempre hicieron buen trabajo con los censos, también durante la época del comunismo y ahora de nuevo la Federación Rusa. Entonces, en los censos se pregunta no solo por la ciudadanía, sino por lo que ellos llaman nacionalidad. Bajo ese nombre ellos entienden el origen étnico y cultural. O sea, son los alemanes étnicos, que son
ciudadanos rusos, pero de nacionalidad, así ellos diferencian, alemana. Y en el último censo de hace unos años atrás, había 600.000 personas que se manifestaron todavía como alemanes. Y muchos de ellos hablan el dialecto, las personas ancianas estamos hablando, ¿no? Bueno, ya son las 7:30 pasadas, no sé, Regula, vas redondeando. Yo les agradezco enormemente al Centro Día, a vos, a Regula, a todo el equipo y a tantas personas que se engancharon en esto. Bueno, después vean el video y lástima que muchos quedaron afuera, pero si me comunican lo del video, el enlace, yo se lo puedo mandar a muchas personas todavía. Sí, se lo vamos a pasar a todos. Sí. Igual yo una cosita chica, porque alguien preguntó por qué se le dio eso a los que estaban en Rusia. Esto está dentro del contexto de la Segunda Guerra Mundial. En 1941, a pesar de haber hecho un pacto de no agresión mutua entre el Tercer Reich y la Unión Soviética, Alemania invadió la Unión Soviética. Y entonces el peso del odio y de la venganza del gobierno soviético cayó muy fuerte sobre los alemanes del Volga y todos los demás alemanes que había en Rusia, porque están los de Siberia, bueno, un montón de otros más. Ellos sufrieron muchísimo. Entonces Alemania les ofreció a ellos poder venir a Alemania y en una especie de reparación de daños que causó el Tercer Reich a los alemanes en Rusia, les dio la ciudadanía para que pudieran instalarse en Alemania. Era eine Wiedergutmachung, una reparación de daños, y les dieron lo que se suele decir el pasaporte, o sea, la ciudadanía. Pero como en la Argentina no fueron perseguidos por ningún gobierno de esa forma como lo que pasó en la Unión Soviética, y Alemania no tuvo conflictos en el territorio argentino, y tampoco hubo medidas contra los alemanes, así como sufrieron en Rusia, entonces a todos los que le preguntan dicen, ustedes no fueron perseguidos por ser alemanes. Bueno, te agradezco muchísimo, René. La verdad que es tan polifacética tu labor y tus conocimientos que uno se emociona. Voy a ya anunciar que estamos como esperando armar un tercer núcleo de charlas, y que en realidad esta charla de René es como un regalo de más. En realidad yo había querido que él hablara sobre los dichos de Volga-Deutsch, y él entonces dijo, no se va a entender muy bien si antes no se ha comprendido, no se sabe cómo es la evolución de la lengua. Entonces nos ofreció esto como un suplemento a lo que yo quería que en realidad nos ofreciera. Así que podemos todos ya marcar un lunes del mes de marzo para ver si ahí René nos da la segunda charla, que ya estamos ahora ávidos de escucharla. Muchísimas gracias por todo esto. Bueno, te puedo ofrecer otra más si querés, para no sé qué mes ni qué año, pero un ¿Cuál puede ser? En el contexto de Día, por supuesto, ¿no? De habla alemana. Sí, el aporte de los jesuitas de habla alemana en las misiones jesuítico-guaraníes. Si te interesa, agarralo o lo perdés. No, lo agarro, pero no para marzo. Más no, por supuesto, no, por supuesto. No, fantástico. Es fascinante ese, ya te aviso. O les aviso. Bueno, Muchas gracias. Ahora nos vamos a quedar con los dichos. Por supuesto. Bueno, y aparte quiero decir que, bueno, tenemos ahora 4 lunes por delante, y el próximo es la charla de Lila Pujaldón de Esteves, la profesora de literatura alemana en Mendoza. Hay 2 en este caso,
pero una de ellas habla el día 9 y la otra recién el 20, me parece que algo así. El 23. Y 23, pero la que habla ahora, Leonor Deiters, era una importante periodista que estuvo acá de viajes varias veces, mandó sus artículos a Alemania y en eso conoció a Quesada, que luego iría a donar toda su biblioteca al Instituto Iberoamericano, o digamos, a partir de cuya biblioteca se fundó ese instituto en Berlín. Es decir, aquí hay una mediación entre toda una pareja que vamos a quizás entender algo de ello el lunes que viene. Bueno, gracias por escuchar, los que han escuchado, a los que todavía están y también a los que ya se fueron antes, y que esté todo muy bien. Bien, bueno, gracias. Muchas gracias. Y esperamos Rodolfo, ¿ustedes tienen también la grabación del chat? Sí, Perfecto. Lo que quiera. No, por si quedan preguntas para poder responderle a las personas con muchísimo gusto. Sí, yo puse tu mail y tu celular. Sí. Okay. Ich gebe gracias, me escriben varios. Gut, ich auch.